escucha, mi nombre es Liz Hoyos y te doy la bienvenida a tu programa Sexto Sol, Florecer Espiritual. Mil gracias por estar presente con nosotros en este espacio-tiempo del infinito ahora. Y también le doy la bienvenida a mi compañero de viaje y de camino, José Antonio Moreras. Muy buenas tardes, José Antonio, bienvenido a tu programa. Liz, buenas tardes a todos, gracias por estar una vez más escuchándonos y quédense porque hoy tenemos un programa buenísimo, es la continuación de la serie de programas que hemos estado haciendo, de la oscuridad a la luz, convierte a tu enemigo en amigo, y hoy pues veremos un poquito más de cómo lograr esto. Exactamente, José Antonio, y bueno, antes que nada, pues dar las gracias a todas las personas que participaron con nosotros en el taller ceremonial del día 2 de noviembre, donde hicimos el altar circular y, bueno, la gran sanación de las estructuras de nuestros huesos, en donde pues están grabadas las historias de 7 generaciones que nos preceden. Fue algo magnífico, maravilloso, espectacular. Mil gracias a todos por la confianza. Y bueno, pues en noviembre tenemos otras actividades que ya les estaremos comentando. Y José Antonio, el día de hoy, como bien dice, seguimos con esa fabulosa secuencia que tú nos has regalado desde algunos programas atrás, que se titula De la oscuridad a la luz, convierte al enemigo en aliado, parte 3. Decirles a los escuchas que ahí en el podcast pueden encontrar la parte 1 y la parte 2 para que vayan complementando. Pero bueno, seguramente, José Antonio, el día de hoy nos vas a sorprender como es tu costumbre, todo tuyo. Pues bueno, para comenzar hay que hacer una pequeña recapitulación muy rápida para los que no han escuchado las series anteriores. Ajá. Y sobre todo, esta serie de programas se trata precisamente de explicar un tema en el que nadie se mete, todo el mundo se mete a la parte de los chakras, de la energía, de canalizar, de mil cosas que pues pueden resultar útiles, pero sin toda esta parte que sostiene la estructura interna, es la base, que es la base, pues todo lo demás se comienza a desmoronar o el cambio es muy mínimo, ¿no? Ajá. Entonces, por eso la urgencia y la importancia de explorar estos conceptos, ya que de acuerdo al orden, hasta inclusive de la anatomía energética que te presentan en cada una de las culturas iniciáticas, te están hablando en el orden de los cuerpos que antes inclusive del cuerpo energético, que la energía, digamos, es lo previo a la materia. Sí. Eso es movido por la parte mental, la parte psíquica, Claro. y ahí es donde está encerrado tu personalidad, el que crees que eres, etcétera, etcétera, y esta a su vez está siendo creada por algo todavía más sutil, que es, digamos, todo lo que llamaríamos el inconsciente, y de hecho esta serie de programas está dedicado a eso. Digo, estas culturas, sobre todo la que hemos explorado, que es la que más profundizó en el tema, que es la cultura tolteca, mexica, esta cultura, pues bueno, definía no tenía la palabra inconsciente como tal, es una palabra moderna esa, pero definía lo más parecido que tiene del inconsciente, pues es el Tezcatlipoca negro, que ya sabemos qué es lo que significa, ya ponerle un nombre moderno, ¿no? Entonces, el Tezcatlipoca, pues venía de Tezcat, que es espejo, y Poca, que es humear, es el espejo humeante, y hace referencia a un tema interno. Es un espejo negro, y humea porque lo interno es difícil verlo. Claro. Y el humo es confuso. Claro. Y también el humo que procede del espejo es lo que tú emanas, lo que estás, digámoslo así, vibrando, ya si le quieres poner una palabra más contemporánea. Y todo, de acuerdo a esta cultura, pues es una proyección, así como los budistas dicen que la realidad es una proyección de la mente, pues bueno, en esta cultura te dicen que es un espejo, que lo que hay adentro es lo que te encuentras afuera.
y que el universo pues vive dentro y fuera de ti. Entonces lo que te va sucediendo pues van siendo reflejos de tu interno. Y esto es bien interesante porque te pone en un lugar en el que te dejas de ser una víctima de las circunstancias externas y te pone la responsabilidad de ver dentro de ti desde qué lugar estás generando esa realidad que estás experimentando. Entonces, bueno, también se dice por la psicología, y también coincide en todas estas culturas, que el inconsciente es el 90% de lo que te rige. O sea, de toda tu estructura mental, solo tienes tu conciencia del 10%. Pero hay un 90% restante que es enteramente desconocido, y la psicología te lo pone como la imagen del iceberg. La clásica imagen en la que solo ves la puntita, afuera ese es el consciente y abajo está el inconsciente. Pero ya cuando les preguntas, bueno, ¿y ese inconsciente qué es? ¿De qué está hecho? ¿De qué se compone? Ahí es donde empiezan a surgir las dudas, y esta cultura afortunadamente profundizó tanto en ese tema que por eso esta serie de programas, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, pues va a ser muy interesante. ¿Y qué es habíamos dicho que el Tezcatlipoca negro? Pues bueno, ya con la explicación que dimos, está compuesto de 3 cosas. De los ancestros, de toda esa herencia ancestral que traemos, de la familia también que forma parte de esta herencia, digámoslo así, de los sueños, que quiere decir 2 cosas: lo que sueñas literalmente cuando te vas a dormir, y adicional de los mitos, de todo el lenguaje, digamos, simbólico que te hace crear una realidad, o también metafórico. De hecho, por eso todas las historias de esta tradición de los mal llamados dioses, etcétera, pues estaban hechas en lenguaje metafórico para llegar a tu inconsciente, que representaban partes humanas, espirituales y astronómicas, que así es como se ve todo en esta tradición. Pues igual que la Biblia, ¿no, José? Que es metafórica también. Exacto, está en la mitología griega, etcétera. Y adicional está compuesto de otro elemento, tu inconsciente, o tu Tezcatlipoca. Y este otro elemento es tu historia personal. Todo lo que te sucedió en el pasado. Y bueno, la suma de todo esto, pues es lo que genera un tonal o un yokoya, la idea que tú tienes de ti, tu identidad. Por ejemplo, Chuchito Pérez es tímido, o es valiente, o le va al equipo de fútbol, o le gusta tanto, en la vida le va bien en esto, en la vida le va mal en esto, etcétera. Y todo depende de la identificación que tiene, porque si Chuchito está enfermo es porque está identificado con la enfermedad. Por supuesto. Si tiene éxito en el amor es porque está identificado con eso. Entonces, todo el propósito, digamos, del inconsciente o del Tezcatlipoca negro, y ahí es donde entramos en otro concepto bien interesante, que es lo bonito de unir cosas de nuestra cultura occidental con estas culturas, porque nos hace la explicación más amplia, claro, ¿no? La redondea. Es mantenerte en la idea que tienes de ti mismo. En lo conocido. En lo conocido. O sea, si lo conocido es para ti esa enfermedad o determinada situación económica, o determinadas relaciones, etcétera, como sea tu vida, y si siempre ha sido así, pues es el propósito de tu inconsciente. Y de ahí eso nos lleva a la palabra karma de ¿cómo se llama? De Oriente. Claro. Y el equivalente aquí en esta tradición se llama viejos vientos. Y significa que siempre invocas lo mismo. Claro, con el poder de tu palabra. Pero ¿a través de qué lo invocas? Ya que todas tus acciones, tu forma de pensar, todo lo que actúas en tu vida, tu forma de sentir, es lo que define la idea de ti. Claro. Y con esas cosas es como estás invocando lo que te empieza a suceder. Y es bien interesante, y aquí viene otra pregunta: ¿realmente tú,
si tú me dijeras, conscientemente hablando, yo estoy eligiendo todo lo que me pasa en mi vida, en el 99.9% de los casos, la respuesta va a ser no. Y tú me vas a decir, bueno, pero yo elegí tal situación, yo elegí tal cosa. Una cosa es elegir sobre lo que había, que ya estaba previamente creado, y ese es el concepto que nos enseñan de libertad. Y otra cosa es que tú generes exactamente lo que tú quieres. Y ese concepto es divinidad, ya que en toda tradición el atributo principal de Dios era crear. Y a lo que te invitan todas estas tradiciones es que tú te encuentres con esa divinidad, te unas con ellas. ¿Y a través de qué lo haces? Generando realidad. Claro. Entonces, después de esta introducción, aquí ya tenemos todo el tema, ya varios elementos para poder encaminarnos ahora sí al tema en cuestión de la manera correcta. Sí, el Tezcatlipoca es el equivalente a la tradición judeocristiana al diablo. Ok, eso es interesante. Ajá. Entonces tú dices, y aquí ya te pone en un punto bien interesante, porque si es el equivalente al diablo y el propósito de tu inconsciente es que te mantengas en la idea que tienes de ti repitiendo lo mismo, entonces significa que todos vivimos en absoluta oscuridad y estamos atrapados y nuestra vida no está siendo dirigida por lo divino, por Dios, sino por el diablo en nosotros. Eso es increíble y además es un concepto bien fuerte, José Antonio, pero bien dicen que el diablo realmente pues vendría siendo el ego, esa parte egoica, ¿no? Lo que pasa es que se malentendió y se puso como alguien externo, ¿no? Que había que combatir, pero en realidad, como dicen los mexicas, el enemigo está dentro de ti, no hay nada afuera con quien te tengas que pelear, o sea, el ángel y el diablo vive dentro de ti en una constante, pues lucha, por así decirlo, por el poder. Exactamente, y esa era la lucha, digamos, metafórica, Exacto. que era representada entre Quetzalcóatl, que es la versión iluminada, y Tezcatlipoca. Y eso es bien interesante. Pero ¿qué es el Quetzalcóatl? Porque ya hablamos un poquito del Tezcatlipoca, y toda esta serie está dedicada al Tezcatlipoca para que se vuelva un Quetzalcóatl. Claro. ¿Qué es el Quetzalcóatl? Es la experiencia. Una de sus definiciones es esa. Y eso te lleva a la iluminación, pero ¿qué experiencia? No solo tiene que ver con las cosas que vives, de las cuales aprendes. Que ya eso es decir mucho, que aprendemos de las cosas que nos pasan para no volverlas a generar, sino va más allá. Quetzalcóatl está representado también con el sol, y el sol es el destino más grandioso, la máxima conciencia, la máxima iluminación. Y la experiencia, a lo que esto se refiere es que tú generes conscientemente las experiencias que quieres vivir, que generalmente están mucho más allá de la idea de ti. Y ahí es donde te trasciendes, ahí entra otro elemento. ¿Qué es evolucionar? Pues evolucionar es que la idea de ti, en vez de estarse repitiendo en lo mismo, crezca, evolucione, se vuelva más, logre cosas que antes no podía lograr. Tenga emociones distintas, vaya creciendo en cada aspecto de la vida. Que se acerque a su divinidad. Que se acerque a su divinidad. Y te lo dije muy fuerte ahorita por la asociación que tenemos del diablo, etcétera. Pero si tú ves también la etimología de Lucifer, por ejemplo, significa el portador de la luz. ¿Qué significa eso? Que toda esa parte tiene un infinito potencial de luz cuando le empiezas a ser consciente. Y eso nos lleva a la siguiente representación de Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. ¿Qué significa? La serpiente, si tú te fijas, es un animal que se arrastra. Entonces, todo lo que se arrastra así en la tierra es la representación de lo más bajo de ti. Claro. ¿Y las plumas qué significan? Las plumas significan lo más sutil. Claro. Y también significa que de lo sutil se crea lo denso. Y la serpiente en sí
significa la transformación, el cambio de piel. Entonces, ¿qué es Quetzalcóatl? ¿Qué es lo que te quiere decir? Que de lo más denso de ti hagas una transformación que te eleve a lo más sutil, a lo más bello de ti, a lo más divino, tomando potestad o posesión de lo sutil que crea lo denso, para que tú a través de eso empieces a generar lo que quieres, porque la realidad no se crea de lo denso, no se crea, lo denso es la consecuencia de lo sutil. Exactamente. Entonces, pues ya tenemos todo armado para los siguientes bloques del programa. Ahora sí continuar pues ya con la explicación, encaminarnos, retomar un poquito los nombres de Tezcatlipoca, que es como digamos el diablo en nosotros o el enemigo, si lo quieres ver así, para ponerle una palabra menos impactante para la psique colectiva, para de esto transformarlo y llevarte a un destino grandioso, que ya cuando empiezas tú a transformar esto y a detectarlo, ahora sí, cuando te metes con la energía, etcétera, el cambio es consistente. Así es. www.florecerespiritual.com, métete ahí porque ahí vas a encontrar toda la gama de servicios que son maravillosos. Ahora sí que yo, como estábamos diciendo en el programa anterior, las personas que vienen con nosotros y realmente caminan de la mano haciendo, ¿no? Porque este es el camino de hacer, de entender y hacer. Pues aquí tenemos el 100% de efectividad. Por supuesto, aquí como yo siempre digo, ¿no? Aquí acompañamos a las personas, mas no las sostenemos, porque este es un camino de, pues, de aprendizaje, pero de un entrenamiento, igual que si fuéramos al gym espiritual, ¿no? Que así era un poco el título del programa anterior. Así es que búscanos en la web si de veras quieres adueñarte de tu vida y reclamar todo lo que te pertenece. www.florecerespiritual.com. Y bueno, pues te doy también el WhatsApp de José Antonio Moreras aquí presente. En un momento más te va a decir todas las monerías que él hace. Es el 55 23 43 58 61. Y si quieres localizar al psicólogo Sexto Sol, un psicólogo pues iniciado en estas artes también, que ha hecho un mix entre la psicología y todo este camino iniciático, Miguel Ángel Morera, 55 13 60 98 72, y te doy mi WhatsApp con todo cariño, 55 48 61 13 93. De la oscuridad a la luz, convierte al enemigo en aliado 3. Hacemos un pequeñito corte, enseguida volvemos. Muy buenas tardes. Y regresamos a tu programa Sexto Sol, Florecer Espiritual. Mil gracias, amigo Om Escucha, por estar presente con nosotros en este espacio-tiempo del infinito ahora. Y pues te doy todos los datos con todo cariño, www.florecerespiritual.com, mi WhatsApp para todo lo que son terapias vibracionales, cuánticas, chamánicas, que bueno, pues lo hacemos completamente a las mayores profundidades. Todos aquí, esta triada de gente, ¿no? De personas que estamos aquí en Florecer Espiritual, pues todo lo hacemos a nivel muy, muy profundo. Vas a tener muy buenos resultados, siempre y cuando pues te comprometas, ¿no? Porque hay personas que luego piensan que pues que es uno el responsable de la sanación, y el responsable de la sanación, así vayas con un médico alópata o el que sea, la responsabilidad es tuya, y pues el médico o el terapeuta lo que hace es acompañarte y lógicamente pues utilizar todo el conocimiento que posee, y la verdad es que tenemos resultados maravillosos porque siempre hemos caminado en hombros de gigante.
de gigantes. Mi WhatsApp 5548611393. Igual invitarte, amigo, me escucha, porque viene una fecha muy poderosa y muy importante, y es el 11-11. Bueno, José Antonio, para la numerología mexica el 11 es brutal, porque pues efectivamente es el maestro, pero las personas piensan que el 11 es un número, ahora sí que sencillito y fácil, y al contrario, el 11 es un número que te confronta mucho, y además ahí está, ¿no? 1-1, tu tonal y tu nahual, tu consciente y tu inconsciente, y es el número, el clásico número que cuando una persona logra algo nuevo, pues todo su mundo se, digamos, cambia, y hay gente que si no lo sabe manejar ese cambio, regresa al 1, o bien puede florecer. Entonces vamos a tener un gran ritual del 11-11. Pide informes en mi WhatsApp 5548611393. Y bueno, pues de la oscuridad a la luz, convierta al enemigo en aliado 3. José Antonio, nos acabas de dar una regia introducción donde cada vez profundizas más. Y bueno, pues, ¿qué hacer con todo esto? Y también tus datos. No, mi WhatsApp es 5523435861. Y bueno, vamos a retomar el tema donde lo dejamos. Claro. Y también se fijan, pues estamos hablando indirectamente, de forma muy directa, de también algo que es la dualidad. Ajá. La sombra, la luz, el diablo, Dios, etcétera. Uh-huh. Y todo mundo tenemos la tendencia, hasta inclusive en estos nuevos movimientos espirituales, pues que llevan surgiendo en nuestra cultura occidental, uh-huh, de distintas cosas, ¿no? El movimiento de la New Age, uh-huh, de infinidad de cuestiones, en el que solo se toma el aspecto, digamos, bonito, luminoso. Claro. No se ve nada de la sombra, ni ninguna de estas cuestiones. Uh-huh. Entonces, este tipo de filosofías, desafortunadamente, están enseñando algo que está incompleto, solo un lado una cara de la moneda, claro, digámoslo así. Cuando en realidad te dicen pues que existe una dualidad, y aquí esta cultura te lo ponía pues en las batallas metafóricas de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, y para poder generar un resultado que sí te lleve mucho más allá, tienes que usar los dos polos. Uh-huh. O sea, la sombra es algo que no puedes evitar explorar. Claro. Porque si no, al final te va a tumbar todo, y más sabiendo que es el 90% de lo que rige sobre ti. Por supuesto. Entonces, por eso hay gente que de repente va a algún tipo de sanación energética o cosas de este estilo, y termina regresando siempre por las mismas cosas. Claro. Y es porque esta parte no se ve, o sea, tenemos mucho la idea de que un sanador nos tiene que arreglar. Así es. Y nos quita la responsabilidad absoluta, porque en realidad somos nosotros quien lo estamos generando. Así y si lo seguimos repitiendo es porque lo seguimos generando del mismo lugar. Claro. Por eso aquí yo nunca te voy a decir, yo te voy a arreglar esto. O si buscas una sanación, yo puedo hacer la parte energética, por ejemplo, pero también toda esta otra parte pues va a depender de ti, tus resultados van a ser espectaculares. Así es. Uh-huh. Y bueno, eso es un punto importante a mencionar, porque uh-huh, es interesante, ¿no? Y yo sé que este programa, en muchas cosas o conceptos que hemos dicho, pues te llevan a una cosa, a una desilusión. Pero ¿qué significa que te desilusiones? Que salgas de la ilusión. Uh-huh. Por ejemplo, en la tradición, en el hinduismo, uh-huh, el concepto maya que tenían, o sea, la palabra maya en esa cultura significa ilusión. Así es. Y nos lleva también al samsara de los budistas, que es también la realidad cotidiana, el quedarte en la idea de ti, que también dicen que es una ilusión. Aquí en la cultura maya de México, la palabra maya en esa lengua significa sueño.
Y aquí en la cultura mexica te dicen que todo es un sueño, que es una proyección, y los budistas que es una proyección de la mente. Ve cómo todos llegan a lo mismo. El efecto observador de la ciencia más avanzada te dice que la realidad es determinada por la percepción del observador. Y aquí en esta cultura también te habla muchísimo de la percepción. Claro, y del ojo de Tezcatlipoca. Pero lo más bonito es que aquí sí tenían un cómo resolverlo. La ciencia llega hasta el efecto observador, pero no te dice qué hacer con eso. Claro. Y estas culturas pues tienen 12,000 años haciéndolo. Gracias. Y es lo interesante. Ahora bien, por eso el chiste es que te desilusiones, que salgas de la ilusión, que no, veas la realidad no tan real. Claro. Porque realmente está compuesta de cosas mucho más sutiles que la generan, y ahí tú sí tienes injerencia. De hecho, para crear lo que te ha estado sucediendo toda tu vida, tú has tenido total injerencia, solo que lo has hecho en piloto automático. Así es. En cada uno de nosotros hay un mago, un ser de estas características altamente efectivo, solo que está esa magia que puede producir, que la está haciendo para generar lo mismo, es porque está siendo tomada por otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? El inconsciente, que a final de cuentas es lo que rige en cómo piensas, cómo actúas, cómo sientes. Eso a su vez mueve tu energía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora bien, retomando los nombres del Tezcatlipoca que estábamos viendo, pues empezamos por el que está más allá de la ilusión, que es el que todo el mundo dice que es la esencia primaria del ser. Es aquel estado sin mente al que te piden los budistas que llegues, ¿no? Que se llama Moyokoyani, que significa el que se crea a sí mismo. No te preocupes, no te esfuerces ni siquiera por memorizarlos. Se va a quedar grabado aquí el programa, en los otros 2 programas mencionamos algunos, y cuando tú quieras te puedes meter al podcast. Lo importante es que te dejes llevar y entiendas la esencia de esto, la lógica sobre la cual está fundamentado, y eso es lo que sí te va a ayudar. Los nombres es lo de menos. Entonces, este Moyokoyani, el que se crea a sí mismo, ahí es donde parte todo, de ese vacío que la ciencia dice que sale la realidad. De la Biblia, donde te dice al principio todo era oscuridad. Te hablan de un espacio vacío del que se generó todo. ¿Y cuál fue el elemento que lo generó? Esa oscuridad, haciéndose consciente de sí misma, empezó a generar todo. Y aquí está bien interesante. Entonces, también se llama, ve qué bonito, el que se crea a sí mismo. Y ese aspecto del Tezcatlipoca lo que te dice es, pues todo es una ilusión, todo viene de lo mismo, tú vienes de ahí, y tú te puedes crear a ti mismo, es el vacío. Y el vacío es el lugar más grande de liberación. Ahora bien, viene la siguiente, que ya habíamos hablado de él, el Yokoya, que es la idea que tienes de ti. Y ese ya es considerado uno de los nombres del Tezcatlipoca, como digamos, esa parte, ese enemigo en ti, que al final es un maestro, el diablo, como lo dijimos, es Lucifer, el portador de la luz, porque viendo la sombra, se convierte en luz fuertísimo y te transformas. Todas las riquezas en las astrologías, en cualquier mito que tú leas, no estaba en los cielos, no estaba en ningún otro lugar, más que en los inframundos, en las profundidades de la tierra, en aquello que no puedes ver. Entonces, por eso hay otra palabra, también ve cómo vamos hilando todos los conceptos. El ocultismo, ¿qué es el ocultismo? No es otra cosa, no son las ideas que tenemos, es brujería, es esto. No, el ocultismo es ver lo que está oculto en ti, que no ves. O sea, todo tu inconsciente, ya viste cómo todo está relacionado. Hermético, que es misterioso, etcétera. Todo lo que está sellado. Y todas estas palabras te llevan a iniciar por aquí. No ni por los rituales, ni por todas esas cosas, que eso ya es cuando tienes un trabajo interno y eso se va potencializando. Pero todas te dicen que inicies por aquí. Entonces, y te dicen que estás atrapado en una idea que tienes de ti.
Y que esa idea, pues es la identificación que tienes con todo, que era lo que decíamos en el bloque anterior, que se ve manifestado en tu realidad. Y es el personaje que siempre buscas mantener. Eso es el ego en todas las tradiciones espirituales. El yo. Y no el yo con mayúsculas. El yo con mayúsculas sería el que tiene todos tus potenciales, el que llega a su esencia como divina conscientemente. Ahora bien, después sigue otro, el Moneneki, que ya lo habíamos hablado, es la historia, es la justificación de la idea de ti, tu pasado, tu historia personal. Porque tal vez si en esa historia, si a ti no te gustan los hotcakes, tal vez fue porque te atragantaste comiendo hotcakes y desde ese día no te gustan, pero si eso no te hubiera pasado, tal vez hoy serías fan de los hotcakes. Claro. Por ponerte un ejemplo muy básico, ¿no? Entonces, ve cómo estamos atados a una historia, a una idea. Y que eso de tu historia, yendo más inconscientemente, no solo se reduce a tu pasado, sino a tu familia y a tus ancestros. Ponte a pensar de las enfermedades que tienen tus padres, ¿cuáles estás viviendo tú? O situaciones de tus abuelos, o en los casos, por ejemplo, que la mamá se embarazó, ya tiene a la hija, y a los 17 años conoce un rufián, se embaraza y la deja. O sea, el mismo patrón de abandono se sigue repitiendo, ¿no? O en infinidad de cosas. Entonces, si te fijas, todas son cosas impuestas, programadas, que tú, si lo quieres ver de esta manera, conscientemente no estás decidiendo, yo quiero que me siga pasando esto no. Pero sigues haciendo lo mismo que te termina llevando a eso, porque no detectas qué es, de dónde está partiendo eso que te lleva a actuar de esa manera siempre en piloto automático. Y como no ves, porque nadie te lo enseñó, que lo que tú estás produciendo de dentro, que con tus acciones, con lo que hablas, con lo que piensas, el lugar desde donde piensas las cosas, lo que actúas, estás comandando cosas, ordenando cosas a tu vida, invocando cosas, y por eso se aparece lo mismo. Claro. Porque nos enseñan, y es la primer trampa de la idea de ti, que tú estás separado a todo, a ver todo con los sentidos, que todo lo que está afuera no tiene nada que ver con lo que está dentro. Y José Antonio, precisamente tú manejas con maestría todos estos conceptos y bueno, haces unas terapias sensacionales en donde toda esa energía, digamos, contraria, sabes cómo voltearla para que las personas pues lleguen al lugar que en verdad quieren llegar, y eso, híjole, eso es algo maravilloso, porque entonces toda esa fuerza la utilizas pues casi como el karateca, ¿no? Que utiliza la fuerza de su enemigo para derrotarlo y lograr lo que quiere. Cuéntanos un poco de esto y danos datos. Exacto, mira, en estas tradiciones el combate, digámoslo así, estaba fundamentado en utilizar la fuerza de tu enemigo a tu favor. Porque si es el 90% de ti, esa parte, el inconsciente, lo que te quiere atar a la idea, pues es 90 veces más fuerte que tú, porque tu conciencia es el 10%. Entonces utilizas toda esa fuerza a tu favor, y es una fuerza inmensa. Y eso nos lleva a otro atributo que tal vez la gente que ha leído a Carlos Castaneda, don Juan Matus, ¿cómo le dice? Que tiene que convertirse en un cazador. Sí. Y maneja dos prácticas, el arte del acecho y la cacería. Claro. Y es una cacería de poder. Claro. Y ahora lo vamos a explicar en el último bloque, porque bueno, tú te me adelantaste un poquito, pero qué bueno que lo hiciste, porque justo hacia allá es a donde íbamos. Y bueno, ya pues te dejo... ¿Tus datos? Mis datos, 55 23 43 58 61, para temas de enseñanza de todos estos temas, y para las sanaciones de transformación, las terapias consultivas de cambio de realidad. Y bueno, prosiguiendo, pues tenemos esa justificación de la idea del pasado, todos los paradigmas, los mitos, etcétera, que te enseñaron, bajo los cuales te riges. Por ejemplo, uno de ellos,
Si a ti te formaron para que la ciencia es la verdad absoluta, si algo que la ciencia no puede curar al día de hoy y tú lo tienes, te vas a morir, porque te está rigiendo eso. Pero en cambio, si te riges por un mito, por ejemplo, el de Quetzalcóatl, que tú puedes generar tu realidad y tu sanación, pues te vas a curar. Claro, pues ¿cuántos casos no ha habido aquí? Y ha habido infinidad de casos, muchísimos testimonios de eso. Y bueno, y ese tema científico lo rebatimos. El experimento en la ciencia tiene que repetirse de forma consistente y llevar hacia un resultado específico para que sea verdadero. Así es. Pues bueno, aquí el experimento, en todos los casos, en muchos casos que se está haciendo, conduce a ese cambio. Así es. Entonces, pues bueno, es interesante, ¿no? Nada más por las ideas que tenemos de estas cosas, que han sido impuestas sobre todo de bases mal informadas. Exactamente. Y es lo que estamos intentando hacer en este programa, informar de forma correcta. Claro. Ahora sí que dar diferentes opciones, ¿no, José Antonio? Bueno, nos quedan unos cuantos segunditos, no sé si quieras hablarnos de algún otro aspecto. Si te da tiempo, adelante. Sí, y bueno, seguiré el Moquegqueloa, que es la voz interna, la que te sabotea, con todas tus creencias que vienen del pasado, de los ancestros, de tu familia, etcétera, etcétera. Son las llamadas chaquetas mentales. No me va a hacer caso porque no estoy lo suficientemente guapo. Es esa voz interna que te dice toda tradición que tienes que empezar a callar. Wow, bueno, esa voz tendríamos que hablar tanto porque ahí sí que bárbaro, es todo un dramaturgo la vocecita interior. www.florecerespiritual.com. En este momento hacemos un pequeñito corte, quédate, enseguida volvemos. Y regresamos a tu programa Sexto Sol, Florecer Espiritual. Mil gracias, amigo o me escucha, por estar presente con nosotros en este espacio-tiempo del infinito ahora. Y pues aprovechamos para mandar un enorme saludo a todos los escuchas que nos hacen el favor de acompañarnos en vivo, así como todos aquellos que pues se meten después al podcast, y que bueno, es muy bonito luego enterarte que te escuchan de España, de Europa, de Sudamérica y pues de lugares del mundo que a lo mejor ni siquiera imaginamos. Mil gracias por pertenecer a la familia Sexto Sol, y te recuerdo, pues en www.florecer espiritual encuentras toda la gama de servicios disponibles para ti, y te doy el WhatsApp ahora sí que de los tres mosqueteros, el mío 55 48 61 13 93, el de Miguel Ángel Moreras, el psicólogo Sexto Sol, un psicólogo único, maravilloso, fabuloso, 55 13 60 98 72, y el de José Antonio Moreras, cuyas formaciones simplemente te van a encantar, y sus terapias de cambio de realidad, bueno, son espectaculares. Su WhatsApp 55 23 43 58 61. Qué reto, José Antonio, convertir a ese enemigo, a ese diablo interno en aliado. Y bueno, pues ese es el reto en el que estamos todos metidos, y es el gran reto de esta transición del quinto al sexto sol. Exactamente, y bueno, pues retomando donde estábamos, con todo el tema de los saludos, pues también un saludo a toda la gente que nos escucha de diversos lugares del mundo, de Ciudad de México, de otros estados de aquí de la República Mexicana, y adicional a gente que por ahí hemos visto de Nueva York, de Argentina, de España, y bueno, de Perú también, de todos los países donde nos escuchen, les mandamos un afectuoso saludo. Y sobre todo quiero saludar a alguien que es demasiado importante y especial en mi vida, Eunice Gómez, te mando un saludo. Y bueno, pues
pues un gusto que nos escuches, muchas gracias, y gracias a todos los que nos escuchan siempre, y retomamos el tema desde donde lo dejamos, y estábamos viendo los nombres, que mira, básicamente los nombres son las formas en las que el enemigo te va a aparecer, tanto en tu vida para mantenerte en la idea de ti, pero sobre todo cuando quieras ir más allá de eso y generar una posibilidad que es desconocida en tu vida, ya sea la salud, la riqueza, el éxito en el amor, lo que sea, se te va a ir apareciendo. Por ejemplo, estamos hablando del moquejqueloa, que es la vocecita interna de, es que a mí no me van a contratar porque no soy lo suficientemente bueno. O me van a correr, ¿no? O te va a aparecer, no sé, y la justificación de la idea de ti, ¿por qué no te contratan? Porque te han bateado de todos los trabajos que tú querías. Claro. Y así, entonces vas a actuar de la misma manera en ir a la entrevista, vas a hacer exactamente lo mismo y pues te van a terminar bateando, ¿no? Hasta que no lo hagas consciente. Ahora bien, también está el tlajnequi, que es el que desea sexualmente, es la energía sexual, que es la más fuerte de creación. O sea, es la parte de tu inconsciente moviendo tu energía sexual hacia donde quiere, y esto tiene mucho que ver con los mecanismos del placer. Claro. O sea, de qué cosas, qué hábitos, qué cosas son placenteras para ti. Y esto si lo unimos con la programación neurolingüística, por ejemplo, pues que es un tema ya más de nuestra cultura, que tiene que ver, te hablan del placer y del dolor. Y del dolor, claro. Y como la base en la que una persona es programada, ya que acciones que la podrían llevar al cambio le parecen dolorosas y las mismas de siempre le parecen placenteras. Entonces tiene mucho que ver con esa parte, y también a quién deseas sexualmente, eso sí va literal. Por ejemplo, si toda tu vida tus relaciones fracasan y estás en una y empiezas a desear a la vecina, pues no te es conveniente, ¿no? Claro. Y eso no lo estás decidiendo tú conscientemente, es inconsciente, porque ya ves que dicen que el deseo y la atracción no se deciden, pues es tener esa potestad también, tú. Después seguiría el Titlacahuan, que en ese nos quedamos el programa anterior, que es tu otro yo del corazón. Es lo que sientes realmente y no quieres enfrentar. Por ejemplo, hay muchas veces que tú estás atorado en culpas, en miedos, etcétera, y son esas emociones reprimidas que muchas veces no quieres ver, y aquí es donde sí estos esquemas New Age no te lo ven mal, que tú tengas enojo dentro, que tengas frustración, que tengas tristeza, entonces se van reprimiendo. Exacto. Y muchos de estos, o sea, yo he visto que terminan muriéndose de un cáncer, de cosas de estas, porque no lo quisieron ver. O sea, esas emociones están ahí para que las saques, las utilices. Y además están fundamentadas en motivos. Eso es lo importante que tienes que ver. Tú tienes motivos para sentirte así. Entonces tienes que cambiar, tienes que verlas, que expresarlas, que sacarlas, sobre todo sacar los motivos y transformar esos motivos para sentirte como te quieres sentir de acuerdo al resultado que quieres lograr. Wow, José Antonio, eso de los motivos me parece súper interesante, ¿eh? Exacto, porque mira, si tú partes de un mito, por ejemplo, que te dice que, como el que nos enseñan, que todo está separado y que tú eres una cosa y la gente afuera es otra cosa y no tiene nada que ver, tú le haces algo a alguien o alguien te hace algo a ti y tú sufres como víctima toda tu vida de esa acción que esa persona te hizo, o si tú fuiste el victimario, te quedas con la culpa toda tu vida, cuando en realidad desde otro mito te diría, bueno, pues vete al pasado, esa persona te generó a ti por reflejo, porque necesitaba trascender eso y que tú le hicieras esta acción. Entonces desde ahí simplemente tú liberas, te perdonas a ti, y de esa forma avanzas y ya tienes motivos para avanzar y no quedarte estancado en esa culpa. O a tu victimario lo utilizas como el que te enseñó algo que estaba dentro de ti, que al trascenderlo te lleva a otro nivel completamente distinto y no fuiste víctima de nadie al final. Maravilloso. Simplemente aprendiste de un maestro para evolucionar.
Y eso nos lleva al siguiente, que es el yaot, el enemigo, que es el que mueve como todos cuando intentas irte a un lugar diferente de la idea de ti, a una posibilidad mayor. Después sigue el nekok-yaot, que es el enemigo mutuo, que es el otro reflejándote algo interno. Y que tal vez algo tú no lo estás trascendiendo, el otro llega con eso y es para que le des respuesta a eso y se trascienda. Es como lo que te decía, ahí viene de la palabra cuate, viene de eso, que ya lo hemos dicho muchas veces, que al otro lo agarras como tu amigo, que el cuate viene de coat, que es serpiente, y también de mellizo, bueno, significa mellizo. Entonces tú agarras al otro, y gracias a ese otro que te enseñó algo que tú no puedes ver dentro de ti, se vuelve tu amigo, en realidad te está ayudando, el universo siempre te está ayudando mandándote estas cosas para que tú la trasciendas. Por ejemplo, a mí me pasó con una persona en terapia que no se tomaba en serio las cosas, que se desdecía de todo lo que decía, no hacía nada, y siempre quería una cosa diferente, etcétera. Entonces a mí me sirvió para ver en qué parte de mí no tomaba en serio yo la enseñanza. ¿Qué parte de mí no la tomaba en serio? Y después de eso se trascendió ese tema, yo ejecuté las acciones y ya empezó a llegar gente distinta que sí se la tomaba en serio. Entonces eso me hizo trascender algo y por eso le agradezco a esta persona y a cualquiera que se cruza en la vida. Entonces ya no es una vida en la que eres una víctima, sino en la que todo te ayuda a trascender. Digamos, José Antonio, que todo lo que te vas topando allá afuera, entrecomillado, pues te va mostrando el libro interno que tú tienes y no has querido leer. Y ahí es donde, pues, agradeces porque es la maestría, ¿no? El que te lleva a la maestría. Exactamente. Y es una forma muy distinta de ver las cosas, muy diferente, partiendo desde un mito muy distinto del que estamos acostumbrados, y es bien bonito. Bueno, luego seguiría el telpochtli, que es la parte de ti con debilidad. Son las cosas ante las que eres débil, que no te puedes resistir. Por ejemplo, desde comida, hábitos, adicciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? No, pues ya estoy viendo una serie y ya el primer capítulo me pareció muy interesante, ya no puedes parar de verla y tú te tienes que ir a correr. Claro, y oye, José Antonio, la adicción que dicen los mexicas que es la peor de todo ser humano, la adicción al sufrimiento. Exacto, que bueno, ese es uno de los inframundos que ya en el siguiente programa los vamos a ver, que son los lugares donde tu mente está atrapada, que ya nos dan el cómo ir saliendo. Claro, fue correcto. Luego sigue el Chalchihuictotolin, que significa el guajolote de jade. Aquí a los que trascendían el ego, o sea, la idea de ellos mismos, la ilusión, les daban un guajolote de jade. Entonces, esta es la parte de ti que se siente superior o inferior a cualquier persona o a cualquier otra cosa de la creación. Porque tan la planta como el excremento, como el animal, como el ser humano, tienen un campo electromagnético y están hechos de lo mismo y vienen de lo mismo. Entonces aquí es un producto del ego creer que algo es superior o inferior a ti. Y también aplica en las partes que quieres lograr, de si tu resultado es algo demasiado difícil, el verlo como algo muy superior también es parte de ese ego, porque todo es lo mismo. Correcto. Bueno, después seguiría Metzli, que hace referencia a la luna, el aspecto, digamos, una de las representaciones astronómicas de Tezcatlipoca, que es tu parte de los sueños, cuando vas a dormir. Son los sueños destructivos, y mucha de tu realidad se crea en los sueños, y es un acceso directo a tu inconsciente. Entonces, para ser consciente ahí. Y bueno, finalmente estaría el Nezahualpili, que es el que ayuna de todas estas cosas. ¿Y cómo ayuna? Yéndose hasta el principio, vaciándose de todo esto, que eso lo vamos a empezar a ver en el siguiente programa. Para llegar al Moyocoyani, que era lo primero que abordábamos, que es la esencia primaria del ser, el vacío, y desde ahí volverte a crear a ti mismo, lo que nos lleva a la cacería. Por ejemplo, tu enemigo es se te está poniendo, y al ponerle todos estos nombres es para que lo puedas cazar y acechar cuando surja, y ahora tú ponerte en la piel del que antes te cazaba y tú dirigirlo hacia donde tú quieres ir.
Y ahora bien, ya por último, para finalizar, te conviertes en un ostoteot. Esto es cuando te hiciste señor o señora de tu propia cueva. Cueva es tu interno. Y ahí dices, wow. Claro, te adueñaste. Te adueñaste de tu interno. Y ahora bien, ya para terminar, te voy a dar mis datos: 55 23 43 58 61, para que tomes las formaciones de enseñanza, las terapias consultivas de cambio de realidad, y sobre todo en las formaciones de enseñanza. Mira, se empieza por todo esto. Está toda la parte interna, y son 13 cuestiones, pero dentro de todo esto no nos limitamos a esta parte. Está también la parte de percepción, que esta cultura es buenísima en eso. El empezar a ver la energía, el meterte a diferentes percepciones para sanar en diferentes estados, ver tu viaje del alma, sí, lo que fuiste en otras vidas, tus ancestros, para sanarlo, inclusive para sanar a otro. Todo el tema de los sueños, que es el entrenamiento previo a la muerte, que ya que si eres lúcido en tus sueños, cuando mueras también estarás en lucidez y podrás tener una muerte grandiosa. Todo el tema energético como tal, los centros energéticos, los cuerpos energéticos, las proyecciones astrales, o sea, todo eso lo vemos, pero partimos desde la base sólida, que es esta primero, y ya lo demás se va armando. En el siguiente programa, no te lo pierdas, en mi siguiente intervención vamos a ver los inframundos, lo vamos a enlazar con esto, y ya un cómo un poquito más concreto de cómo empezarlo a utilizar. Wow, José Antonio, ¿y tus datos? Y te repito mis datos: 55 23 43 58 61. Muchas gracias una vez más por escucharnos. Les envío un afectuoso saludo a todos. Y bueno, la verdad, José Antonio, es que aunque pues a veces el tiempo nos come, yo los invito a que se metan al podcast y busquen pues todos los programas, pero básicamente para que la secuencia te haga un sentido, esta de la oscuridad a la luz convierte al enemigo en aliado, está la parte 1, la parte 2 y la parte 3, y bueno, pues hay tanto que comentar, pero pues te dejo los datos: www.florecerespiritual.com, y recuerda que Sexto Sol se transmite todos los jueves 6 de la tarde, hora del centro de México. José Antonio, mil gracias por tu participación de hoy. No, gracias a ti, Liz, gracias a todos. Y una cosa, los programas están en el podcast, son pláticas introductorias del tema para profundizar mucho más, están las formaciones. Y bueno, si te puedes meter cuando quieras a escuchar los podcasts, ahí se van a quedar en la página de Om Radio, en la sección de podcast. Excelente, José Antonio. Y a ti, amigo, me escucha, no me resta más que darte las gracias por habernos acompañado hoy. Nos encontramos el siguiente jueves 6 de la tarde. Mil gracias y hasta siempre.